La correcta ovulación y el ciclo menstrual regular son un reflejo indirecto de vuestro estado de salud. Por eso, un motivo frecuente de preocupación en consultas es la ausencia de menstruación o amenorrea. La anovulación supone un 25-30% de las causas de infertilidad femenina. Las causas más frecuentes son el síndrome de ovario poliquístico, trastornos tiroideos, exceso de prolactina, insuficiencia ovárica precoz y, sobre todo, una situación que actualmente se repite de forma reiterada: el exceso de estrés, ejercicio físico y el bajo peso. La causa no siempre está clara y eso os conduce a someteros a múltiples pruebas y visitas médicas que no siempre acaban en un diagnóstico claro. Necesitáis saber qué os pasa, saber cuál es la causa y buscar soluciones. En las primeras etapas de vuestra vida reproductiva, entre la primera menstruación y los 30 años, a menudo la solución es la píldora anticonceptiva, y eso no siempre os sienta bien, sobre todo cuando no tenéis claro qué es lo que os pasa. La cosa se complica un poco más cuando queréis ser madres. ¿Cómo lo haréis si no ovuláis de forma regular? Ahí entramos en juego nosotros, los médicos especialistas en fertilidad. Es fundamental que identifiquemos la causa, os demos un diagnóstico acertado y os propongamos un tratamiento dirigido y razonable. Vicky Valls, qué alegría tenerte aquí. Un honor para mí. Espero poder aportar algo de provecho. Seguro que sí, estamos súper contentos de tenerte. ¿Y quién nos iba a decir que estarías hoy sentada, en este lugar? Para mí es como... No sé, estoy así a la expectativa, pero me parece, muy ilusionada, pero al mismo tiempo se me hace muy raro. Yo estoy en la cocina normalmente, no... Mira, el testimonio de Vicky es muy interesante por muchos motivos, tanto a nivel vivencial como a nivel de lo que nos puede aportar gracias a su profesión, ¿no? Y a lo que le apasiona. Entonces, Vicky tiene 45 años, está casada desde hace 19 años con su marido David y es madre de 2 hijos, Aitana, de 12 años, y Max, de 8 años. Es una enamorada de la cocina y creadora de Mai. Es un restaurante de referencia de comida saludable en Barcelona y el nombre hace referencia a Ma de Max y Ai de Aitana. ¿Cuándo te surgió esta idea de poner este nombre? Pues yo venía del mundo del catering cuando nació Max. Pues claro, mi marido y yo trabajando todos los fines de semana, pues al final con Aitana aún era fácil, pues se quedaba con mi madre, pero luego ya con Max era como imposible. Entonces ahí me planteé el abrir un restaurante y buscando nombres. Al final me pareció súper bonito, la combinación me parece que tiene como un punto un poco asiático y fonéticamente es Mai, que es mío, ¿no? Entonces me pareció el combo perfecto y así surgió el nombre. Bueno, Vicky, yo creo que probablemente tu propia vivencia personal te ha llevado a donde estás ahora, ¿no? Bueno, como a todos nosotros en realidad. Empezamos desde el principio, vale. Si te parece. Sí, tanto. ¿Cuándo tuviste tu primera regla? ¿Qué pasó? ¿Nos quieres contar algo sobre tus reglas? Bueno, yo tengo el recuerdo de, así en adolescencia, el tenerme que ir del cole y a casa porque me moría de dolor, me retorcía, pero a mí no me venía la regla. Entonces fui bastante tardía, yo te diría que a los 14 o 15 años yo manché un día, pero ahí se quedó todo. Luego la regla nunca vino. Entonces, a mí al ver que no me venía, me dieron pastillas, primero eran las Progilutón, que no son anticonceptivas, después ya pasaron a anticonceptivas y me dijeron que yo tenía una menorrea primaria y que pues había un caso de cada X que tenían esto. E incluso me dijeron que mis óvulos no envejecerían. ¡Qué barbaridad! Sí, y yo me lo creí, claro, yo no... Bueno, estamos hablando de hace tiempo ya, ¿no? Un montón, Ahora tienes claro. 45, pues estamos hablando de hace 30 años, más o menos. Sí, pero en el fondo te quedas como ese sentimiento de, estoy tarada, ¿no? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? O no soy suficiente mujer. Claro. ¿Tuviste claro el diagnóstico? ¿Tú entendías lo que te pasaba? No, para nada. Ni me planteé que se podía entender. O sea, es como cuando te dicen que tienes una enfermedad. Pues tienes una enfermedad y has de aprender a convivir con eso. Entonces... Primero que tal y como se comunica, o al menos en mi época, cuando nos tenía que venir la regla, no era que quisiéramos que nos viniera la regla, era como ese sacrificio a partir de determinada edad, te va a tocar tener la regla, ¿no? Qué coñazo, qué tostón, qué dolor. Claro, es que
ha cambiado tanto. Yo ahora, por ejemplo, veo a mi hija que tiene 12 años, que está en el proceso en el que le ha de venir la regla y ya tiene ganas. Es que todo depende de cómo lo comuniques y cómo transmitas, ¿no? Y entonces, al final, una mujer es cíclica y se ha de saber entender dentro de una sociedad lineal, ha de saber entender que tiene pues diferentes periodos, pero a mí todo esto no se me había explicado. Esto es algo que yo he ido aprendiendo con los años y que creo que empieza en una explicación ya, ¿no? Como para que todos tengamos una mejor espera a que llegue esa regla deseada. Es muy bonito porque de alguna manera igual estás reparando algunas cosas que tú has vivido con tu hija, ¿no? Claro, yo pienso, ostras, desde yo tuve una infancia feliz, digamos que todo mi aprendizaje empieza en la adolescencia, a mí no me viene la regla, pero a día de hoy, a pesar de que me ha venido una vez, pero no es algo constante, yo sigo en ese aprendizaje que dices, bueno, ya me da igual si me viene la regla o no, quizás ya estoy más cerca de la menopausia. Pero todo lo que he aprendido en este camino me ha aportado tanto a nivel personal que al final ha sido mi aprendizaje de vida. En el prólogo comentaba que muchas veces la solución a la menorrea primaria o a las amenorreas es las anticonceptivas. Entonces, tú cuando te dieron anticonceptivas, ¿entendías esta solución? ¿Para qué servía? ¿Estabas de acuerdo? ¿Cómo lo viviste el tema de las anticonceptivas? Lo viví como que al final tenía la regla, pero no era de forma natural. Pero sí que es verdad que esos dolores de los que yo me retorcía cesaron. Claro. Bueno, la anticonceptiva es una solución temporal que va muy bien para muchos aspectos, ¿no? Aporta la dosis de estrógenos, de hormona femenina que la chica necesita, hace que tengáis una regla regular y entonces también hay este tema de esta sensación de normalidad, de tengo la regla cada mes. Exacto, de hecho, no soy tan rara. Exacto, de hecho es arbitrario el hecho de que son normalmente 21 pastillas y 7 de descanso, es para que venga cada 28 días más o menos y esto se asemeje al máximo a un ciclo natural y también para que tengáis la tranquilidad de que no estáis embarazadas porque está viniendo la regla, ¿no? Muchas veces las chicas no entienden ese tratamiento y lo llevan mal. El hecho de no entender por qué se lo dan y no entender qué les pasa, lo llevan bastante mal y necesitan un diagnóstico claro, ¿no? Pero yo aquí, perdona que te interrumpa, estaba pillada un poco porque si yo no me tomaba las pastillas para que viniera la regla, yo con 25 años tenía osteoporosis. ¿Sabes? Entonces era necesario que mi cuerpo pasara por ese proceso y al final era como, no tengo elección. Tengo que tomar las pastillas porque es que si no entro en una osteoporosis, que con los años yo la he bajado, osteopenia está muy controlada, ¿no? Pero sí que es verdad que es que no queda otra. Esto dice Vicky, es súper importante porque al final los estrógenos, la hormona femenina, es una hormona muy importante que, como yo siempre explico, es la hormona de la juventud, ¿no? Para la mujer, sobre todo interviene en la salud ósea, en la salud cardiovascular, en la salud mental, en la memoria. Es esencial que tengáis esta impregnación con estrógenos durante vuestra vida reproductiva, como mínimo hasta los 40-45 años, para gozar de una buena salud, ¿no? Entonces tú, claro, llevabas unos años muy importantes de la vida, que es en la adolescencia y en las primeras etapas de la vida adulta, prácticamente sin estrógenos naturales, y esto te provocó la osteoporosis. En tu caso, tienes razón, no podías no hacer el tratamiento porque te venía... era algo de tu salud muy importante, ¿no? Hombre, imagínate, yo con 25 años con osteoporosis, que es lo que tienen las mujeres cuando tienen 70. Entonces, a todo esto me dijeron, tómate calcio, pero ahí yo ya me empecé a plantear, bueno, tiene que haber una manera natural, porque al final el calcio que te dan de medicina no es lo mismo para una mujer que tenga 70 que para yo que me queda toda una vida, ¿no? Por delante, y al final por ahí yo ya empecé a indagar con todo el tema más integrativo, más natural, que podía hacer, bueno, pues alimentos que me aportaran los nutrientes que necesitaba, sanar mi relación con la comida, el tener conciencia de que... O sea, es que yo creo que hay un problema de actitud en que muchas veces vamos tan como pollos sin cabeza que no tomamos conciencia de que nuestro cuerpo es nuestro templo. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo he culpado a mi cuerpo porque no le ha venido una regla, ¿no? Y porque a mí me ha de pasar esto. Y al final entras bueno, he hecho muchas terapias y hay que hacer las paces con tu propio cuerpo, tienes que aprender a convivir con esto y a llevarlo de la mejor manera posible. Entonces, entender que hay que nutrirlo, no solo es alimentarlo, es saber lo que le va bien.
Y el contemplarte, entonces solo el hecho de parar, comer, disfrutar de esa comida, ya bajas el estrés, tienes un momento de felicidad y al final yo por eso soy cocinera, porque creo momentos de felicidad. Qué yo bonito. hago que la gente se reúna y sea feliz. Porque si tú estás compartiendo algo, la tribu es muy importante, ¿no? Si tú estás compartiendo algo con las personas, ese momento de felicidad casi siempre se gira en torno a una cocina o una fiesta y todo está relacionado con la comida, ¿no? Y al final es muy importante que tengamos esa conciencia de que el alimentarnos es respetarnos, es nutrirnos y es estar sanos. Y eso te aporta felicidad, te aporta calidad de vida, te aporta un montón de cosas que no le damos la importancia que tiene. Me ha encantado esto que has explicado, ¿no? De nutrir al cuerpo, de alimentar el cuerpo como un concepto más global que incluye pues el pausarse, el estar tranquilo, no solo son las vitaminas o la dieta. No es comer porque tengo hambre. Exacto. Es alimentarme. Son muchas más cosas. Es mucho más y es ¿qué necesita mi cuerpo para estar bien? No es voy a comer cualquier cosa rápida y ya hago lo otro. No, es párate, estate. Al final, claro, tienes un motor muy bonito en tu trabajo, ¿no? Lo que has dicho, que es hacer feliz a la gente en este momento de comer, es un motor maravilloso. Y yo me doy cuenta porque hay gente que viene al restaurante que conecta, o sea, el amor con el que yo cocino lo perciben. En cambio hay otros que están en esa vorágine de estrés, tal, vienen, comen, se van, ¿no? Entonces, está muy bien el ver, ¿no? Cuando te conectas con gente porque están... Yo mismo soy usuario de tu restaurante, soy cliente, lo sabes, y a veces es verdad que muchas veces voy solo, porque tengo un momento, voy rápido, y lo típico, ¿no? Estás solo, sacas el móvil para mirar cosas, y me siento hasta mal allí, porque me siento como que es Qué fuerte. disonante con el lugar, el hecho de que yo saque el móvil, ¿no? Y de alguna manera el cuerpo me pide esconderlo y disfrutar del plato maravilloso que me has puesto. Y muchas veces me pasa. Pues Es eso fuerte que es muy esto. bueno también, ¿sabes? Crear esto, que se cree este momento, pero es verdad, o sea, yo aparte que siempre digo que en Mai no es un restaurante, es una gran familia, porque al final se crea una relación con todos vosotros, pero que la gente, es verdad, viene, para y come y se alimenta. Entonces, volviendo un poquito a donde estábamos al principio, claro, después de todo, llega un momento en el que te planteas ser madre, ¿no? Empiezas a cumplir años y te viene este deseo de ser madre. ¿Cómo fue? Y es que aparte yo siempre he tenido este deseo de ser madre, ¿eh? Pues que lo he conseguido, o sea, que soy madre de 2 hijos y que he tenido una menorrea, pero todo es posible, entonces si yo puedo, todo el mundo puede y que al final yo creo que la vida es una cuestión de actitud, ¿no? O sea, que frente a las cosas que nos pasan, nos podemos autoboicotear. Al final nosotros somos nuestros peores enemigos. Dependiendo de cómo nos hablemos, ¿no? Yo me había visualizado como madre. Entonces, pues alguien me podía decir que tenía una menorrea primaria y que mis óvulos se quedarían jóvenes, y quizás me interesó más creerme esto que otro que me dijera, a lo mejor no puedes ser madre. Es verdad que tienes esa duda. Es verdad que te lo planteas porque tú no tienes una regla normal al uso. Pero todo se consigue. Yo siempre explico, claro, ¿qué edad tenías cuando te quedaste embarazada de tu hija? 33. 33, o claro. 32. Siempre explico que cuando realmente tenemos una causa muy clara e identificada en una pareja, por ejemplo, en tu caso, pues no ovulabas bien, cuando simplemente hay una causa muy clara en una chica joven como tú, es un caso muy agradecido, porque muy habitualmente acaba bien, ¿no? En tu caso era un problema de ovulación, al final acabaste ovulando y te quedaste embarazada, ¿no? Y todo fue bien, porque entiendo que a partir de aquí, ok, prueba de embarazo positiva, ¿qué tal el embarazo? Los 3 primeros meses me encontré muy mal y para mí era como... O sea, emoción... Es que no dejas de sufrir. Desde el momento en el que dices quiero ser madre, ya no que te quedas embarazada, es quiero ser madre, ya empiezas a sufrir porque es y sí, entonces luego te quedas embarazada. Y si no va bien, y si, ¿no? Y siempre está, y luego cuando nacen, igual. Y si coge, o sea, ya te has de preparar de que es algo de por vida. O sea, vas a sufrir siempre. El tema es cómo sufres y cómo lo gestionas, ¿no? Pero yo recuerdo felicidad plena y absoluta. Y aparte yo es que tenía fobia a los hospitales. Y pensé, pues no vas a ser capaz de parir.
porque si entras a un hospital solo ver batas blancas, yo ya se me ponía todo blanco, incluso me había llegado a desmayar, o sea, grave. Y el embarazo me transformó totalmente. Es como que ese cuerpito dentro de ti a mí me dio una energía que me transformó, o sea, y que tuve parto vaginal, que fue precioso. Te diría que cuando conecto con esa emoción del parir, el que te tiren el bebé y decir, ¡buah! Fue mágico. Y luego está el posparto, que yo era como si está feliz, ¿no? Lo después, que luego hay mucha gente que entra en depresión. A ver, ojo, que las hormonas no son moco de pavo y que depende de cómo te pille, pero para mí era un milagro. Todo. Claro. Igual dentro de ti habías pensado siempre toda la vida que esto sería difícil. Al final no lo fue tanto, ¿no? Y... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo en mi vida es como que pensaba que... Yo tuve una época muy complicada a los 15, donde me pasaron muchas cosas. Mis padres se separaron. Vi una adicción que tenía mi padre de la mezcla de pastillas con alcohol. Se fue la chica que nos había cuidado toda la vida. Se murieron abuelos, entre ellos mi abuelita, que era como lo que más quería en este mundo. Y me pasaron muchas cosas de golpe. Entonces fue como hacerme mayor muy de repente, pero para mí la vida era, ostras, esto es la vida, merezco que me pase todo lo malo, ¿no? No soy merecedora de cosas buenas. Y eso es algo que me he currado mucho en mi vida y que al final he aprendido que todos merecemos ser felices y que hay espacio para todos. Entonces, es muy importante el chip mental que tenemos y el cómo nos lo vamos repitiendo, ¿no? Entonces, te costará más o menos, será tu camino. Y oye, si al final no lo consigues, no va a ser tan duro como lo estés viendo a día de hoy, porque tu evolución en ese proceso habrá cambiado tu sentimiento cuando estés aquí. O sea, si al final no has podido llegar a ser madre por lo que sea, es que a lo mejor la vida también te está protegiendo y a lo mejor es que es lo que tú tienes que aprender, pero eso no quiere decir que no puedas ser feliz nunca. Has de buscar la manera para que puedas llegar a ser feliz. Pero lucha, quema todos los cartuchos hasta que te digan no. Hay que lucharlo todo siempre. Yo creo que es indispensable. El segundo embarazo, ¿qué tal? Porque mira, muchas veces mis pacientes, cuando buscan el segundo hijo, de repente tienen más miedos. Porque dicen, claro, no puede ser que vuelva a ir bien todo. Como ya conoces cosas, te anticipas y sufres más a veces, incluso en un segundo embarazo. Y mira que mi primer embarazo fue fantástico, fui superwoman, el parto fantástico, todo, o sea, súper natural. Y con el embarazo del segundo tuve miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que las cosas salieran mal, porque yo tuve un aborto entre medio de Aitana y Max, tuve un aborto. Y a mí eso me traumatizó. O sea, parece una tontería, pero, o sea, un aborto es que es tu bebé. Y eso se gestiona, o sea, te crees que no pasa nada porque no ha nacido, porque no ha pasado nada, pero es que es tu bebé. Es que tú en el momento en el que lo sabes ya lo quieres. Entonces, fue un proceso duro. Entonces, con Max yo tenía ese miedo a que volviera a pasar algo así, ¿no? Porque, claro, tu mente ya asocia que hay algo que puede pasar. Yo con Aitana fui como muy inocente y no quise plantearme ningún escenario malo, ¿no? Pero con Max ya sabía que eso lo había vivido y lo que me había provocado en mí. Entonces, ¡buah! Y que salga bien, ¿no? Y además Max nació y yo tenía el sentimiento de algo está mal. Y a los 10 días Max ingresó en la UCI con una bronquiolitis, porque tenía una hermanita que por el estrés de que naciera un hermanito se constipó, le pasó. Bueno, ellas, claro, son cosas que pasan. Y ahí fue muy duro. El posparto de Max también fue muy duro, porque yo tuve que gestionar el dejar a una niña de 4 añitos o que no llegaba para irme a la UCI. Cuando estaba en la UCI. Qué duro, ¿eh? Muy duro. Y gestionando tu posparto, un bebé enfermo, una hija bastante pequeña en casa, que tienes esta sensación también de abandono, porque ya es natural. No me cuando sentía nace un bien en segundo ninguno hijo. de los dos, sí. De unido. Hablando de la cocina ahora, ¿vale? Específicamente, ¿cuándo te interesaste por la cocina? Yo desde pequeñita. Mi abuelita, la que te he hablado, era diabética y súper cocinitas. Y le gustaba todo lo que llevara azúcar o todo lo que ella no podía comer.
Y mi padre también, en casa siempre han sido de cocinar, a mí siempre me ha apasionado. Yo tenía muy claro que quería estudiar cocina, lo que pasa que hice hostelería. Y, es que siempre me ha acompañado la cocina, lo tenía clarísimo desde toda la vida. Yo ahora pienso, los adolescentes que han de estudiar una carrera y que no saben el qué, yo esta claridad la tuve siempre. Qué suerte tener una vocación. A mí también me sucedió y creo que es una suerte, ¿eh? Es una suerte, es un gran privilegio, yo creo. Al final estamos muchas horas trabajando en nuestra vida. Todo el día. Y yo puedo llegar a mi casa y ponerme a cocinar y a mí no me importa. Porque disfrutas. Claro. Y para mí es una manera de conectar, es una manera de relajarme también, de poder expresar lo que yo siento a través de la cocina, el ver los tempos, el sentir, ¿no? El captar lo que es eso que se está cocinando me está transmitiendo a mí. Es un juego que hago yo con la cocina que me apasiona. Qué divertido. Mira, Vicky, a menudo, bueno, muy frecuentemente se relaciona una dieta saludable con una dieta aburrida. ¿Qué opinas de eso? Eso es lo que yo quiero demostrar que no es así. Pero la gente, primero, comer saludable no es estar a dieta, que yo creo que es el gran kit de la cuestión. Al final, comer saludable es un estilo de vida y es muy divertido, no pasas hambre, estás nutrido, o sea, es que es mucho mejor. Lo que pasa que es como que si no te puedes comer una hamburguesa o yo qué sé, unas patatas o algo, yo qué sé, todos estos procesados que se venden hoy en día es como que parece que no puedas disfrutar, ¿no? Y al final es salir un poco de todo esto. Pero en realidad comer saludable no es ni aburrido, ni estar a dieta, ni de sosos, ni... Es que es un antes y un después. Al final, cuando tú empiezas a comer saludable, el día que te sales de madre, que también hay que hacerlo, porque no hemos de pretender hacerlo todo bien. Yo siempre digo, no, nos hemos de conocer a nosotros mismos y cada uno tiene sus baremos de felicidad. Si tú necesitas beberte una cerveza cada día, pues quizás puedes seguir bebiendo esa cerveza cada día porque haces otras cosas, pero el tema está en ir integrando pequeños cambios que se queden con nosotros, que no nos supongan un esfuerzo, que no sintamos como que estamos haciendo una dieta o somos bichos raros o no, simplemente que lo hagamos por estar conectados con nosotros mismos y cuidarnos. Ligando con esto, ¿cuáles son los tips que tú recomiendas para una cocina saludable? ¿Qué se te ocurre? Yo, para mí, lo básico y fundamental es comida real. A partir de aquí, es el intentar comprar carne, pescado, fruta, verdura y con eso comer. Para mí es el tip fundamental. Luego a mí, pues, me encanta jugar con texturas. Es decir, yo en mis platos siempre intento que haya como una base untable, con una base un poco más crujiente. Juego con texturas para pasármelo bien. Juego con colores, que puede ser o porque un plato tenga mucho color para que me entre por la vista o todo de un color, también me parece divertido. Pero al final es intentártelo pasar bien y buscar alimentos que te despierten ese push, ¿no? Que te hagan despertar eso de ¿y esto qué es? Pasártelo bien, jugar, que no sea siempre todo pollo, plancha, verdura. Eso es aburrido. Eso es muy aburrido. Muy aburrido, entonces hay que cambiar eso. Jugar con mantequillas de frutos secos, jugar con yogur aliñado, jugar con cosas que nos den una gracia al plato. Vicky, Mai se ha convertido en un referente en Barcelona cuando hablamos de comida sana. ¿Y qué te inspiró para abrir un restaurante con una propuesta tan centrada en la dieta mediterránea, sin aditivos? ¿Qué es lo que te inspiró? Yo te diría que más que mediterránea, para mí es antiinflamatoria. Ok. Porque yo al final juego mucho en Mai con diferentes culturas, por pasármelo bien, por intentar... Yo cambio la carta cada semana, entonces tengo que buscar cosas que me lleven a que no cese esta creatividad y que yo pueda, ¿sabes?, el ir indagando. Pero te diría que más que mediterránea es antiinflamatoria y eso implica que es producto real al final y una receta que a mí me gustaría, que podría no ser sana, intentarla transformar en algo que sea saludable y que me aporte los nutrientes que necesito. Entiendo que de ahí el hecho de que sea antiinflamatoria es muy interesante para muchas de nuestras pacientes con infertilidad. Como sabéis, muchas veces la infertilidad
está asociada a una inflamación crónica de bajo grado por diferentes situaciones, tanto por los contaminantes ambientales, el estrés oxidativo de la edad, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de mis pacientes han descubierto en Mai pues, un lugar donde pasárselo bien y cuidarse a la vez. De hecho, está delante de la clínica Eugene, bueno, detrás de la clínica Eugene, donde trabajo y con la que colaboro. Y muchas de ellas van allí. Supongo que te has encontrado con algunas historias de estas pacientes, historias buenas, historias no tan buenas. Casi todas buenas, tengo que decir, pero sí que hemos hecho este acompañamiento que si sabíamos que tenían que hacerse un tratamiento, pues hasta velitas les hemos llegado a poner. O sea, en plan, venga, va, que va a ir bien, ¿no? Y tú puedes y tal, pero sí que es verdad que al final la inflamación afecta a muchos niveles. Hay muchas patologías y es muy importante el empezar a tomar conciencia de que tu cuerpo va avisando. O sea, no es normal que tú tengas migraña siempre, no es normal que tú vayas estreñido siempre. O sea, son pequeños avisos que da el cuerpo que te está avisando. Entonces hay que hacer caso a estas cosas para decir, uy, aquí me está pasando algo. No es que yo soy así, es que mi cuerpo algo me está diciendo. Entonces ahí hay que cambiar, hay que bajar la inflamación. Casi todos estamos inflamados. Piensa que con la industrialización lo que han hecho con nosotros es acostumbrarnos a, como no tenemos tiempo, cómpralo todo hecho, ¿no? Y aparentemente te vendo la moto de que todo es sano. Y en realidad muy pocas cosas son sanas. En realidad, para que un producto sea sano, no puede tener más de 3 ingredientes. Entonces, hemos caído en la trampa de harinas refinadas, cereales refinados, todo muy refinado, que un día no pasa nada, pero el cúmulo de muchos días hace que al final nuestro cuerpo tenga una inflamación. Y el marketing hace mucho daño, porque muchos productos que pone low carb, sugar free, no tiene azúcar, es vegano, es sano seguro, y no tiene por qué. Muchos productos que se comercializan como veganos no tienen nada, o sea, no son para nada sanos, ¿no? Incluso, a ver, la carne y el pescado es sano, pero también a ver dónde compras esta carne y este pescado, ¿no? La procedencia de este animal, cómo se le ha alimentado, cómo... O sea, al final son muchas cosas que todo junto es un poco estresante, también digo. Entonces, por eso digo, hay que empezar a tomar conciencia y con lo que te resuene y con lo que tú seas capaz de asimilar, poco a poco irlo incorporando. Entonces se van haciendo pequeños cambios, porque claro, tóxicos están en todos lados. Claro, de hecho, me imagino para ti el reto de gestionar este restaurante, y no debe ser fácil, porque en un mundo dominado por la comida procesada, ofrecer comida de calidad, fresca, alimentos, no productos, alimentos, ¿cómo ha sido para ti? ¿Es difícil de gestionar? ¿Es complejo este restaurante? Es muy complejo y aparte yo quiero ser muy justa y honesta y eso no es... Rentable. Rentable. Exacto, porque, por ejemplo, el aceite. Yo solo utilizo aceite de oliva virgen extra. Ha subido 10 veces. Yo pondría la mano en el fuego que soy el único restaurante que solo cocina con aceite de oliva virgen extra. Y es complicado, que es muy difícil, los números, ¿no? Y con eso te lo digo todo. O sea, los postres los hacemos nosotros, pero no entra el azúcar blanco. Jugamos con dátiles, con otro tipos de endulzantes que valen 10 veces más de lo que vale lo normal, ¿no? Entonces, nuestro margen, y yo tampoco quiero que sea algo inalcanzable, porque lo que quiero es que la gente aprenda a comer sano y que aprenda que no es aburrido. Entonces, es poco rentable, la verdad. En tu experiencia, ¿cómo reaccionan los clientes y las clientas cuando vienen por primera vez a Mai? ¿Notas la diferencia entre aquellos que ya llevan una vida como muy sana y ya vienen muy dirigidos a Mai y aquellos que te solo encuentran por sorpresa y...? Yo creo que solo tengo un perfil de cliente que no cuadra, que sería como más clásico, que no entiende el concepto de un untable, ¿sabes? O sea, allí es un plato con el que comes, un plato. Entonces, contundente. Cuando eres más de primero, segundo, postre, ¿no? Ahí ya puede costar un poco, pero en general el feedback que tenemos en Mai es muy brutal. Muy brutal, la gente le encanta, lo disfruta, saborea, se queda saciado, luego digiere bien, tiene energía a la hora de trabajar. Es que afectan muchas cosas. ¿Crees que la alimentación tiene un impacto en la salud mental? Totalmente. Totalmente. Piensa que aquí hay una conexión muy heavy, cerebro e intestino. Es básico y fundamental. Entonces, cuando tú comes bien y al mismo tiempo te estás permitiendo y te estás dando el placer de comer bien,
eso genera felicidad. Eso bajará el estrés, hará que vivas mejor, que estés más feliz, vamos, al final, que estés más contento, que disfrutes más, y todo esto es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Pero está súper relacionado, súper. Algunas de mis pacientes o de nuestras pacientes que comen allí, ¿te han contado sus historias personales? Sí. ¿Te has sentido reflejada en alguna de ellas? Yo me he sentido reflejada en el hecho de que, ostras, las mujeres tenemos un reloj biológico, ¿no? Y al final el tomar la decisión de que tú quieres ser madre y no saber cuánto tiempo te va a implicar, o el no saber si lo vas a conseguir, creo que es mucho más duro que el proceso de un hombre. Porque ese peso lo llevamos nosotras, ¿no? Entonces, al final el tratamiento te lo están haciendo a ti, los efectos secundarios los vas a notar tú, la que te tienes que alimentar más antiinflamatorio eres tú. O sea, son muchas cosas que es una carga con la que yo sí puedo empatizar y con la que yo intento darles el mensaje positivo de venga, va, lo vas a conseguir. Y cuando ves que lo consiguen, va, es muy top. Muchas gracias a ti también por conseguir un lugar así, ¿no? Un lugar donde la gente se encuentra, un lugar de autocuidado, de amor por uno mismo, de pausa, de nutrición. Yo creo que es que el regalo es mío, ¿eh? Al final, o sea, sales de allí, te vas a casa y nosotras con las chicas con las que estoy, que es equipazo, es que hemos llegado a llorar de emoción, de ver lo que podemos llegar a transmitir a alguien, pero que ese alguien lo perciba. Eso es muy mágico. Y al final yo creo que me he equivocado y que este restaurante lo hubiera tenido que montar 10 años más tarde, ¿no? Porque sí que es verdad que está habiendo un cambio de conciencia, pero mucha gente aún no está preparada para darse esa prioridad. Creo que si tú puedes gastarte 12 euros comiendo un menú versus 18 euros porque no tiene nada que ver los nutrientes o el tipo de comida que estás ingiriendo, mucha gente no va a dar prioridad aún a eso. Pero eso va a llegar, porque cada vez hay más gente que tiene intolerancias. Totalmente. Vicky, la maternidad es claramente un punto de inflexión en tu vida. Supongo que como mujer empresaria y tremendamente emprendedora, esto fue un momento muy importante para ti, ¿no? Para bien o para mal, no lo sé. ¿Qué ha cambiado en ti como mujer por el hecho de ser madre? Yo creo que todo. Ahora me estoy rescatando a mí misma, pero yo durante muchos años he estado en el olvido, lo das todo, o sea, es que es un amor infinito y más allá que solo sientes cuando eres madre. O sea, yo creo que es algo, matas, ¿no? Por lo que es muy potente, pero al mismo tiempo implica mucho sacrificio, para mí mucha responsabilidad. Ojo, que lo de educar me da pánico y los valores que inculcamos, ¿no? Entonces, es como, yo siento mucha responsabilidad y siento como que soy mucho menos egoísta, valores muy positivos al final, ¿no? Pero que también es verdad que hay que rescatar y decir, oye, que yo también soy una persona que si yo estoy bien, para ellos va a ser mejor. Porque afecta a muchos niveles, claro, es la pareja, o sea, se resta tiempo de todo para podérselo dedicar a ellos. Y es duro también ser madre, es muy duro. Es muy duro. Es muy bonito, pero es muy duro. Muy duro para ti, muy duro para la pareja, muy duro para... O sea, se mueven muchas cosas alrededor de ti. A eso iba mi pregunta de ahora. Tus hijos empiezan a ser un poquito más mayores, ya has dejado atrás la época de los pañales, de la época bebé, ¿no? Y te puedes empezar a cuidar un poco más tú, ¿no? Sí. ¿Qué haces tú por tu salud ahora? Yo deporte, que era cero deportista, y de hecho mi madre hacía deporte y yo pensaba, pobre, o sea, ¿cómo le puede gustar? Cero. Luego entendí que era un tema de salud y pues yo hago deporte, priorizo mucho el descanso, priorizo también el quedar con mi tribu, ¿no? Con mi gente, que eso también me aporta mucha felicidad. Mi marido y yo escaparnos un finde porque ahora nos lo merecemos y nos toca. La familia, el tiempo. Bueno, este cuidado que estás teniendo con tu cuerpo y con tu mente te va a ayudar mucho de cara a afrontar la menopausia en los próximos años, que aún no estás allí, pero que en los próximos años va a venir, ¿no? Y muchas chicas se encuentran con la menopausia y el momento en el que llega empiezan a cuidarse. Y lo suyo es cuidarse antes, como tú, ¿no?
Así Sí, que sí, sí. esto... Y yo ahora ya te puedo decir que ejercicio de fuerza ya hace 3 años que lo hago constantemente y que lo he inculcado y que no me planteo si me apetece o no me apetece. Voy, lo hago porque lo tengo que, o sea, porque hay que hacerlo. Y eso te aporta, o sea, pues por ejemplo, el coger ollas o el sartenes, claro, yo antes toda contracturada, ahora ya no. O sea, Totalmente. realmente es un beneficio muy positivo, pero que nos hemos de priorizar, por supuesto. Y que a unos llega antes, otros después, pero hay que tener ese momento con uno mismo y más de cara a la menopausia. Y es que tienes un trabajo bastante físico realmente, ¿no? Como cocinera. Sí, parece que no, pero el levantar ollas, es muy... Bueno, claro, estás bajo presión porque a las 12 hay que tenerlo todo cocinado. Luego empiezas con un servicio que en el pase hay días que la gente viene muy bien, pero hay días que es como todo de golpe y ahí, ¿no? Entonces es físico. Y a nivel mental, el otro día pensaba que gestionar, ¿no? Cocina de aprovechamiento, que no sobre comida, que se aproveche, que hacer un uso razonable de los alimentos. Tienes que estar muy, muy centrada. Mi mente es muy organizada. O sea, es como si tú cogieras una receta. Y entonces me encantó esto porque lo hicieron en el cole de mi hija para explicarles a los niños el cómo funcionaba, ¿no? Y el aprender a estructurar la mente. Y les enseñaban a hacer recetas, ¿no? Donde ingredientes. Y tenían que detallar los ingredientes, elaboración y describir cómo se hará esa elaboración. Pues mi vida es una receta. O sea, yo llego a la cocina y pienso, producciones que tengo que hacer, ¿no? Entonces, de horno esto, de fuegos esto, por tempos, ¿no? Para que todo cuadre a las... Entonces, tengo que tener una previa organización para poderlo ejecutar y que eso llegue a la hora del... Luego, cuando te entran los tickets en el pase, ¿no? Pues priorizar. Si ahora empiezo salteando esto, acabaré para cuando tenga el otro y entonces así salen los platos, ¿no? Es un juego que te hace que la mente tenga que estar súper activa todo el rato. Vicky, ¿hay alguna cosa que te apetece contar que no te he preguntado? Porque estamos llegando al final de la entrevista. Yo lo que diría es al final que nos respetemos a nosotros mismos, que, que es muy importante la actitud que tengamos en la vida, que, que nosotros somos nuestro peor enemigo y es muy importante entender cómo nos hablamos para querernos un poco más. Y ya está, que me ha encantado estar aquí y poder aportar mi granito de arena. Esto que dices es muy importante porque muchas veces nos decimos a nosotros mismos muchas cosas que tienen un efecto en nuestra mente. Total. Si tú estás todo el rato diciéndote, es que soy un desastre, es que soy tan despistado, es que Y soy no no le sé das qué. importancia, pero cuando realmente ves esos pensamientos en tu mente, entiendes por qué eres así. Y cuando cambias este rol dentro de tu mente, eres otra persona. Es muy importante el ver cómo nos hablamos. ¿Por qué crees que es necesario un podcast como este que hable de infertilidad y maternidad para todos los públicos? Pues porque yo creo que para gustos colores hay 1000 experiencias, 1000 historias de vida y a cada uno le ayudará algo. Entonces, contra más diversidad haya y de diferentes maneras se puede hablar de todo esto y lo normalicemos todo, pues a más gente llegaremos y quizás podemos ayudar, ¿no? A que alguien que está perdiendo la esperanza la consiga o quiera seguir luchando o que recuperen la esperanza en que son capaces. Yo creo que es importante hablar de todo siempre y de muchas cosas y que todo el mundo se crea merecedor de conseguir la felicidad. Imagínate que ahora tuvieras aquí delante sentada a Vicky cuando era pequeña. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? ¿Te acercarías a ella y qué le dirías? Yo le diría que confíe, que es una palabra que me encanta, confía, confía, confía. Y le diría que se hace lo mejor que se puede. Yo, si algo he aprendido con mis padres, es que lo han hecho lo mejor que han sabido. No lo supieron hacer mejor. Y quizás gracias a ellos, yo he sido la persona que soy hoy en día. O sea, todo es necesario, ¿no? Al final, el intentar evitar los problemas o el intentar evitar la tristeza, no es que se crecerá mucho más de todas las cosas malas que nos pasan que de las buenas, yo creo, ¿no? Y al final es saber que eso también te va a aportar en tu vida. Bueno, Vicky, eres la caña. Muchas gracias No, un placer, por de abrirnos verdad. tu corazón y tu proyecto y tu vida en este espacio que nos brinda Eugene. Ha sido un placer. Igualmente para mí.
Estoy seguro de que muchas y muchos de los que nos escuchan y nos ven les habrás encantado tu testimonio. Y como decía al principio, ¿no? Muchas chicas tienen problemas con la menstruación, dilemas personales con la maternidad y con cómo todo esto puede afectar a sus proyectos de vida. Y escuchar casos como el tuyo puede ser una fuente de inspiración para muchas y para muchos, no lo dudo. Entonces ha sido un placer y te deseo muchos éxitos con Mai o con lo que sea. Muchas gracias. Y nos seguimos viendo. Eso, y a todo el mundo que confíe, ¿vale? Genial. Un abrazo. Gracias. No olvidéis seguirnos en las redes. Podréis ver el capítulo completo y el resto de capítulos en los canales de Spotify y YouTube. Darle like, por favor, y suscribiros. Y nada, será un placer seguir en contacto con todos vosotros y vosotras.